realidad cruel de México. Enfermedad de México. A través de la historia México ha vivido una infinidad de acontecimientos trágicos que a pesar del paso del tiempo, son casi imposibles de olvidar. Un ejemplo es el terremoto que ocurrió el jueves 19 de septiembre de 1985, conocido como el Terremoto de México de 1985 o Terremoto del 85, el cual afectó en la zona centro, sur y occidente de México y cuya duración aproximada fue de poco más de 2 minutos, superando en intensidad y en daños al terremoto registrado en 1957 también en la Ciudad de México. Este hecho resultó con un aproximado de entre 6.000 y 7.000 personas muertas. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10.000 muertos. Y el número de estructuras destruidas en su totalidad fue de aproximadamente 30.000. Casos como estos han conmovido a todo el país y han causado un gran estrago en las mentes de quienes estuvieron más ligados a este suceso. En la actualidad México sufre de una enfermedad moral y social, que muy pocos han reconocido y lo han notado. La insensibilidad. A causa de las acciones ocurridas por el crimen organizado, la guerra contra el narco y los medios amarillistas que se encargan de difundir imágenes sin censura de personas muertas a causa del crimen de nuestro país o de algún accidente atroz, han hecho que muchas personas en todo el país con el tiempo vayan perdiendo la sensibilidad a este tipo de cosas. Aquellas personas que muestran imágenes o videos que contienen a una persona muerta, siendo decapitada o descuartizada, son las principales en perder el pudor, ante lo que para algunos aún es una situación delicada. Incluso a causa de la insensibilidad de las personas, el llamado humor negro se ha hecho más intenso, desde hacer un chiste que hable sobre una persona discapacitada, hasta relacionar un hecho que haya ocurrido recientemente. Un ejemplo de esto es una persona que cuenta un chiste en el que relata que un hombre va con su hijo en auto y de pronto, llegan a una zona que está obstruido por el tráfico y entonces, el niño le pregunta: ¿Qué ocurre, papá? ¿Hay otro muerto en la calle? Y el padre le responde: No, hijo, parece que esta vez, solo fue un choque. De pronto el niño le contesta: Mira, papá, ya sé por qué se detuvo el tráfico, están bajando a un hombre que dejaron colgado. Y el padre responde diciendo: Ah, seguramente se les ahogó y por eso lo colgaron, para que se secara bien. Termina el chiste, la gente ríe, sin darse cuenta que su país llora por la inhumanidad que se propaga como una plaga por todo el territorio. Otro ejemplo es un comentario que hizo un hombre cuando al comprar el periódico dice: Hoy el periódico no trae nada interesante, hoy no hubo muertos en las noticias, qué aburrido, mejor no lo hubiera comprado. Esta clase de cosas suceden en distintas partes de México y la mayoría de la gente no presta atención a lo que ocurre. Con el tiempo México se hundirá aún más en la oscuridad, hasta un punto en el cual ya no se pueda hacer nada para salvar al país, y lo único que quede es la destrucción de nuestra nación. Aquellos que solo les importa vender a cuesta de lo que sea, se atreven a colocar incluso en la portada de los anuncios, la imagen en grande de alguien que murió, e incluso modifican la información para atraer la atención de las personas, gente inhumana, insensible que disfruta de ver las atrocidades de la muerte ajena, sin pensar en los sentimientos de los familiares o amigos de aquel que murió, por una causa injusta o de una terrible manera. Aún queda tiempo para poder salvar a México de la destrucción, pero la corrupción, el crimen, la insensibilidad de la gente y el miedo de los demás, hace que las posibilidades sean escasas y que aquellas personas que aún tienen esperanzas y fe en la salvación y futuro de México, con el tiempo se dejen vencer por la desesperación y la angustia de ver cómo su país se hunde en la miseria. Cuanto más tendrán que luchar, cuanto más tendrán que esperar, cuanto más podrá durar nuestro país hasta su última agonía y la inevitable destrucción. México llora, nuestro país agoniza, y la oscuridad sigue avanzando.